En este vídeo te voy a explicar cómo Gastón Vallés ha pasado de estar estancado en la primera ref del fútbol español, siendo irregular, con problemas físicos, dolores de espalda y calambres en el minuto 60, a dar el salto a la segunda división, firmando un contrato profesional con el Sabadell. Y lo más importante, te voy a explicar el paso a paso de cómo hemos logrado estos resultados. Conocí a Gastón como delantero en el Unionistas de Salamanca en primera ref. ¿Tenía talento? Sí. ¿Nivel para estar ahí? Sí. Pero con un físico que le estaba poniendo un techo muy claro. Problemas en la espalda, molestias musculares que se repetían, calambres en el minuto 60 y una irregularidad que no le permitía destacar en la categoría. Y sobre todo él tenía esa sensación de tener un talento descomunal que se estaba viendo lastrado por un físico que no estaba a la altura. Porque el problema real era ese, no eras ni su técnica, ni su táctica, ni su talento. Su limitación era el físico. Todos los futbolistas que estáis en primera ref, tenéis un talento y una técnica descomunal, estáis a un paso del fútbol profesional, de la segunda división del fútbol, pero muchos os estáis quedando a las puertas, porque cuando se llega a estas instancias, dar ese salto no solo depende del talento, depende del físico, de la irregularidad y de los números que hagas en temporada. Gastón no hacía trabajos de fuerza externos al club de manera individualizada. Su principal trabajo de fuerza se basaba en los circuitos del club, el típico circuito multiestación con poquito peso, muchísimas repeticiones, donde todo el mundo hace exactamente lo mismo. Y externo al club no hacía nada, no porque no quisiera, sino porque tenía miedo a sobrecargarse, volverse a lesionar y hacerse daño en la espalda. Esto es lo que generaba que, por un lado, con el club no mejorara y no avanzara, y por otro lado, que ese miedo le impedía seguir progresando por su cuenta. Y el problema de todo esto es que cuando eres un futbolista irregular, los entrenadores cada vez confían menos en ti. El punto de inflexión para Gastón no fue otra persona que su compañero Álvaro Gómez, futbolista del programa FFR. Gastón conoció a Álvaro en el Unionistas de Salamanca y pudo ver cómo con un servicio profesional de entrenamiento online, un futbolista en primera ref podía estar corriendo 10-12 kilómetros por partido, tener un HSR de 800 a 1000 metros, entrenar de 2 a 4 veces extra a la semana, sin sobrecargas, sin fatiga y sin daño muscular que le impidiera rendir bien en el día de partido. Fue en ese momento cuando empezamos a trabajar juntos. ¿Y qué es lo que hicimos para pasar de estos resultados a estos resultados? ¿Y qué es lo que hicimos para pasar de la primera ref a la segunda división del fútbol español? Básicamente nos apoyamos en estos 4 pilares, así que si juegas en primera ref te recomiendo que agarres papel y boli y tomes nota de cada uno de ellos. Primero, evaluación del perfil del rendimiento atlético. Antes de tocar una sola pesa en cualquier jugador con el que trabajo, lo primero que hacemos es evaluar su perfil de rendimiento. Porque si tú estás en primera ref, segunda ref, tercera ref y todavía no sabes cuáles son tus valores de fuerza, potencia, velocidad, resistencia, es imposible que tengas un entrenamiento individualizado que realmente esté pensado para ti y te ayude a progresar. Para que entiendas la importancia de estos testeos, déjame que te muestre con el ejemplo de Gastón. Primero, no tenía un buen aprovechamiento del ciclo de estiramiento o acortamiento. La diferencia entre su CMJ y su squat jam era minúscula, lo que significaba que no aprovechaba esa energía elástica del músculo, un déficit enorme para un delantero que quiere ser explosivo y ganar esos primeros metros. Segundo, sus valores de fuerza y potencia estaban por debajo de la media de la categoría. Dentro del programa FFR entrenamos a decenas de futbolistas de primera ref y segunda división y sabemos exactamente cuáles son los valores de referencia que un futbolista de esta categoría debería tener si quiere marcar la diferencia. Y tercero, sus valores de fuerza reactiva eran muy bajos, se podían incluso comparar con futbolistas de tercera ref e incluso juveniles. Y cuarto, su baja tolerancia a la carga, sus valores discretos en velocidad y el no poder aguantar los 90 minutos. Y esto es muy importante saberlo porque te permite dos cosas que vamos a ver a continuación: ver una planificación estratégica y, en segundo lugar, poder seleccionar los ejercicios y métodos de entrenamiento que Gastón necesitaba en ese momento para progresar lo más rápido posible.
Por eso el pilar número 2 es tan importante: planificación estratégica. Los partidos del Unionistas, los partidos del Tenerife, la carga del club, los minutos acumulados, cada sesión de entrenamiento externa del club tiene un porqué. Se compagina a la perfección con los entrenamientos y partidos del equipo. Nada es al azar, nada es improvisado. De este modo no hay superposición de estímulos y no hay ningún tipo de sobrecarga de cara al fin de semana. Y pilar número 3, entrenamiento específico. En base a las evaluaciones iniciales pudimos determinar qué ejercicios, cargas y métodos de entrenamiento de fuerza avanzados necesitaba Gastón para avanzar lo más rápido posible. Todo estaba diseñado para corregir sus déficits, para potenciar sus aspectos más fuertes, pero sobre todo para mejorar su rendimiento y transferirlo realmente al terreno de juego, para que llegara sin molestias, sin dolor de espalda y siendo un futbolista diferencial dentro del 11 titular. Y pilar número 4, control y monitoreo de la carga de entrenamiento, porque si hay algo que diferencia un servicio profesional de entrenamiento de una rutina de mierda o de un servicio low cost, es el control de los datos para tomar las mejores decisiones posibles en cada contexto. Porque dos futbolistas pueden tener el mismo talento, dos futbolistas pueden entrenar extra el club, pero solo el futbolista que tiene datos objetivos de lo que va logrando, de lo que va necesitando y de lo que va realizando en cada sesión de entrenamiento es el que va a terminar mejorando y consiguiendo sus resultados. El futbolista que improvisa, que va en base a sensaciones, generalmente es el futbolista que termina lesionado y pegándosela en temporada, no levantando cabeza en todo el año. Aquí es donde utilizo yo mi software profesional de control de la carga de entrenamiento y nos apoyamos de los datos de GPS, de los cuestionarios wellness y por supuesto de una comunicación diaria, aunque nos separen miles de kilómetros, entre Gastón y mi equipo, entre el preparador físico del club de Gastón y mi equipo. Los resultados de Gastón los puedes ver aquí. Más de un 30% de mejora en fuerza y potencia y más de un 25% de mejora en fuerza reactiva, en esa chispa, en esa explosividad, siendo un futbolista ahora mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más fuerte en duelos. Y en el campo aumentamos su tolerancia a la carga, siendo capaz de recorrer 10 a 12 kilómetros por partido, sin dolor de espalda, sin molestias musculares y sin tener calambres en el minuto 60 que antes le obligaban a ser el primer cambio en el equipo. Y por supuesto, a nivel deportivo hizo una segunda vuelta memorable. Del Unionistas de Salamanca firmó por el Tenerife. Ayudó al Tenerife a lograr la primera plaza en primera ref y conseguir ese ascenso directo a segunda división. Pero no solo eso, sino que estando ya en el Tenerife firmó un contrato profesional con el Sabadell, un club asentado en la categoría y con muchísima trayectoria. Pasó de estar en primera ref estancado a tener una valoración en segunda división de casi 1 millón de euros. Pasó de tener un sueldo muy normal en la primera ref a tener un sueldo en segunda división de más de 100.000 euros. Y ese paso te lo puede dar el talento, si tienes un talento descomunal, pero si no, te lo va a dar el trabajo, el físico, la constancia y los números que hagas temporada tras temporada. Porque si eres un obrero del fútbol, como el 95% de los futbolistas que se dedican al fútbol profesional, con el talento no te va a bastar para romper ese techo y subir a segunda división. Tú quizás tienes ese talento, pero al igual que Gastón, te falta ese físico, esa estructura, ese sistema que te permita potenciar tus cualidades, destacar en la categoría y con ello poder dar el salto a la segunda división del fútbol español. O si estás en segunda o en tercera ref, poder dar ese salto de categoría que te ponga en un panorama de mercado futbolístico que te ayude a crecer mucho más. Y como has visto con Pablo y con Gastón, con el programa online FFR puedes lograr ese salto y esa mejora en tu rendimiento físico. Si quieres más información detallada de cómo trabajo con futbolistas profesionales, en la descripción de este vídeo tienes un pequeño link de WhatsApp para ponerte en contacto conmigo. Si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado este vídeo, te haya motivado, que tengas una gran temporada y no olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita. Nos vemos en el próximo.